con, ya veis que yo tengo aquí mi taza de café, estamos con alguien cuya música pues, nos cautiva, nos llena de positivismo y energía. Diego Cantero, funambulista, buenos días. Te ¿Qué agradezco, tal? Muy buenos días. buenos días, te agradezco que nos dediques estos minutos. Queríamos hablar un poquito contigo y en primer lugar quería preguntarte, ¿de dónde viene el nombre de funambulista? ¿De dónde lo sacas? Bueno, funambulista es un tipo que camina por un alambre, ¿no? Que al final aprende a divertirse con el vértigo que se provoca. Y yo creo que al final el mundo de la música, mi carrera, tiene que ver con eso, con trazar una línea, con subirse a ese alambre y con disfrutar de las idas y venidas y de lo que significa este oficio, que tiene que ver con escribir canciones, con no saber muy bien qué puede pasar con cada una de ellas, con no tener digamos, un libro, una guía, algo que te diga por dónde debes ir, sino trazar esa línea y continuarla y cuando sopla el viento, pues intentar ponerlo así de cara, ¿no? Además es que como un buen funambulista, ¿verdad? Aunque has tenido que hacer equilibrios, por decirlo así, en tu música, vemos que al final has llegado a buen puerto. ¿Qué destacarías de tus inicios en la música, Diego? Bueno, a ver, yo vengo de coger mi guitarra y de echarme a la carretera a tocar en bares, en salas. Yo empecé así, tocando en todos los bares en los que me dejaban, en todas las salas donde tenían un hueco para tocar. Y bueno, cuando empecé no había ni internet ni nada, con lo cual era coger páginas amarillas y buscar locales donde hicieran actuaciones en directo, mandar alguna maqueta, que pude grabarla gracias a ganar algún concurso de cantautores y demás en aquella época. Y a partir de ahí empezamos. Sin más pretensión que la de conectar con la gente, con ir ganando público poco a poco. Y ese ha sido mi motor. La verdad sigue siéndolo. Ahora en recintos más grandes, gracias a, bueno, pues a los años que llevamos y a la aceptación de la gente. Pero no entiendo una carrera en la música que no sea o que no parta de esos objetivos, que son los de transmitir y de tratar de enseñar lo que uno hace. Y al final es que eso se nota en tu música. Lo notamos cuando escuchamos tus canciones y nos llegan muy adentro, lo podemos sentir. Sabemos que además de escribir e interpretar tus propias canciones, pues también has escrito canciones para otros, como pueden ser Antonio Orozco o Maldita Nerea. ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Escribir para otros o escribir tus propias canciones e interpretarlas tú? Bueno, en el caso de Orozco de Maldita Nerea, no he compuesto para ellos, sino que he colaborado con ellos y han cantado conmigo en un disco que se llamó Dual. He compuesto canciones para otros artistas, para Rafael, para Pastora Soler, para Malú, para un montón de gente así. Eh, y son es un honor que te dejen meterte en su mundo y buscar las palabras y las melodías que les encajen. Para mí es un ejercicio, diría más sencillo o al menos más dirigido que cuando escribo para mí. Cuando escribo para mí puedo escribir sobre cualquier cosa que se me ocurra en cualquier universo. Sin embargo, cuando escribo para alguien, pues procuro estudiar a ese alguien, ver qué hace con su carrera, qué público tiene, a quién se dirige, cuál es su lenguaje, qué ha hecho anteriormente, técnicamente cuál es su tesitura vocal, hasta dónde puedo hacer las melodías. Y es un trabajo que me encanta, la verdad. Y al final se nota también en sus letras, en sus canciones, la esencia de Diego Cantero siempre queda ahí. El pasado 18 de noviembre salió tu último disco titulado Animal. ¿Qué nos puedes contar sobre este título tan curioso para un disco? Bueno, le puse animal. Al final yo me dedico a escribir canciones y no suelo hacer discos conceptuales. Es decir, cuando hay que agruparlas y sacarlas en un disco es cuando me pongo a buscarle qué tienen en común. Y al final me di cuenta que lo que tenían en común, aparte digamos, del espacio-tiempo, el momento en el que la habías escrito, los últimos 3 años casi de mi vida, pues me di cuenta que eran canciones mucho más viscerales, mucho más instintivas, canciones mucho más volcadas, menos reflexivas y más salvajes en ese sentido. Así que la palabra animal me vino bien, me parece que aunaba bien lo que había significado. No solo en la composición, sino también se da que cuando vamos a grabarlo y cuando vamos a producirlo, eh,
igual que otros discos hemos meditado mucho, hemos grabado, regrabado, pensado mucho que hacíamos, esta vez salió todo mucho más de golpe. Hay muchas primeras tomas de todos los instrumentos y teníamos en la cabeza, esto transmite, esto llega, esto emociona, ya está bien. Si técnicamente podría ser un poco mejor, realmente nos da igual, porque el objetivo era esa llegada, esa manera de ser honestos que es esto es lo que somos y esto es lo que nos está saliendo ahora. Y todos aquellos que hemos escuchado el disco, notamos que cada canción transmite una sensación, transmite una idea. Al final, cada una te llega y cada uno tenemos una canción favorita. ¿Cuál sería de este último disco la que tú elegirías si tuvieras que elegir solamente una? Ay, esa es la pregunta más difícil del planeta porque, claro, son mis canciones. Para coger estas 12 y meterlas en un disco he descartado otras tantas. Entonces son mis 12 canciones, es decir, mis 12 luces que me han salido. Es decir, al final la música es frustración y la música es ponerte a escribir, tirar, que no valga, que no sirva, intentarlo, no llegar. Y estas son las 12 veces que llegué a la meta. Entonces, cada una me provoca un estado de ánimo y me lleva a un momento. También es lo que pretendía. Creo que el ser humano no está feliz, ni triste, ni alegre, ni explosivo, ni depresivo todo el rato, ni siquiera en el mismo día, ¿no? El mismo día te levantas por la mañana cansado, pero enseguida ves a algún amigo y te alegras, luego te dan una mala noticia, te han puesto una multa en el coche, pero luego vuelves a tomar algo con los colegas y va bien. En fin, son canciones que tratan de acompañar en las emociones de todos nosotros. Con lo cual estoy dando vueltas para no elegirte una. Ya veo. Bueno, yo te voy a decir mis Por tres favor, por favor. truquitos de una coplera, Tu calma mi ansiedad y Me gusta la vida. De esas tres canciones, ¿qué nos destacarías? Me encanta porque son tres canciones absolutamente distintas. Sí, además es que cada una es totalmente distinta a la otra, de ahí que me gusten. Sí, pues mira, Me gusta la vida es la canción más optimista quizá que he escrito nunca y nace en estos momentos de pandemia que teníamos hace unos años y con, con ganas de transmitir un mensaje positivo, de recordarle a la gente por qué merece la pena seguir aquí, luchar, trabajar, levantarse por la mañana. Y es una canción que la hice como autoterapia para mí mismo y que me da mucho orgullo saber que ha servido para que mucha gente se venga arriba y le sirva. Luego, Truquitos de una coplera es precisamente como una copla, como un chotis, que escribí junto a mi pianista Alejandro Martínez. Eh, Nos encanta, con él compuse también para Rafael en su día y escribimos para otros y nunca habíamos escrito una canción para mi disco. Y la verdad que un día empezamos, no sé muy bien por qué, aquí en este sitio con ese piano que tienes ahí, y, y empezó a salirnos esta historia de una vedette de los años 50, 60 en el Madrid del papel cuché, no sé, nos adentramos ahí y a mí me encanta hacer canciones que de alguna manera nunca estén de moda, pero nunca pasen de moda. Es una canción que se podía haber escrito hace 20 años o dentro de 20, con lo bueno y lo malo, ¿no? Yo creo que al final esas canciones, cuando las escuchas con el paso del tiempo, no eres capaz de localizar en qué momento se grabaron, sino son historias que entiendo que son para muy cafeteros, que son canciones que requieren una escucha muy activa, entender la letra, meterte, y es exigente la canción por eso, pero dentro del disco a mí me cabía perfectamente. Y Mi calma y tu ansiedad es una canción con muy mala leche. Es una canción de coger de la pechera a... ya no a la persona, que puede ser una persona, pero también puede ser una enfermedad o un motivo, algo que te hace sentir pequeño y cogerlo así de frente y decirle, ¿tú qué? ¿Qué me estás contando, no? Y ver cómo cuando te enfrentas a eso empieza a hacerse pequeño y el problema no era tan grande o esa persona no te imponía tanto, ¿no? Tres puntos de vista, tres canciones distintas y tres universos en los cuales procuro navegar. Me gusta no quedarme anclado ni siquiera en un estilo, por supuesto, pero tampoco en una temática, ni en una manera de escribir.
y me gusta darle la vuelta y buscar puntos de vista distintos. Y es que eso al final es lo que nos gusta de Funambulista, que no es siempre el mismo estilo, algo que en cuanto escuchas una nota dices, ah, vale, es este, y ya te aburre. No, encontramos, y sobre todo en este último disco, distintas canciones que según el momento en el que estés anímicamente, muchas veces te llegan de una forma o de otra, y eso es lo bonito de este disco, Animal. Muchas gracias. Ese es el primer disco que has editado con tu sello Señorita Rock and Roll. ¿Cómo ha sido la experiencia? Pues ha sido muy positiva. Ha sido una experiencia, no voy a decir nueva, porque yo antes de estar con una multinacional como fue Sony, como es Sony, venía de la independencia, pero sí que coger mi carrera en este momento, casi 20 años después de haber empezado, tiene que ver con la necesidad de creer que que me he ido encontrando a la gente suficiente por el camino, que forman mi equipo y que nosotros solo podíamos hacerlo. Podíamos llegar a buen puerto, que el disco acabara saliendo, que estuviera en las tiendas, que acabara sonando en la radio, que hacer una gira. Ha sido un poco la reivindicación de podemos hacerlo, de creemos que esto es posible. Hacer mi sello significa mucha más responsabilidad. Significa decidir todo, no solo en la parte musical, sino cualquier aspecto de presupuestos, de elegir la portada, de con quién hacemos el videoclip, de cuándo sacamos esta canción, todas esas cosas. Pero es que de alguna manera yo siempre he estado metido en eso, siempre me ha gustado formar parte de las decisiones. Entonces sí, aunque un poco más trabajoso, el resultado es mucho más satisfactorio. Y más cuando lo ves terminado y lo tienes en la mano y ves que a la gente le llega y que lo ha escuchado, pues te sientes más orgulloso, la verdad. Además que sí, que es que cuando uno ya va avanzando en el tiempo, ¿verdad? Pues al final los resultados se van viendo. Y en este caso, con tu sello Señorita Rock and Roll, seguro que va a ser todo un éxito. A los que nos ven, ¿qué les contarías para animarles, si no han escuchado nunca nada de Funambulista, a que empiecen a escucharlo ahora con este último disco, Animal? Soy el peor vendedor del mundo, para mí, en realidad. Es que al final uno hace música porque encuentra la mejor manera de expresarse ahí. Eh, Tampoco sé decir si te gusta el pop, si te gusta el rock, no, si te gustan las canciones, si te gusta prestar atención a las letras, si quieres canciones que te cuenten cosas, pues quizá ahí encuentres alguna que te acompañe, que te entretenga durante un rato, ¿no? Además es que eso es lo que a mí personalmente me gusta más de Funambulista, que no son canciones que cuando las escuchas terminas diciendo, bueno, ¿y esto qué es lo que me quería decir? No, son letras que entiendes, que te cuentan algo, y yo creo que eso es lo bonito de tu música. Que al fin- Yo no imagino hacer música de otra manera. Yo si no tengo nada que contar, prefiero salir a la calle y darme una vuelta realmente. Me gusta escribir canciones que cuenten cosas y que tengan cierta reflexión y bueno, que ya no quiero que cambien el mundo, quiero que acompañen a la gente. Al final, no hay mayor satisfacción que saber que alguien se monta en el metro y se le hace el viaje un poquito más corto, y que escuchando mis canciones pueda viajar de alguna manera y su cabeza le lleve a rincones de su memoria que a veces tenía olvidados y demás. Por eso es que yo me dedico a este oficio. ¿Podríamos definir eso como la esencia de Funambulista, Diego? Sí, quizás sí. Soy un tipo que escribe canciones desde que tiene uso de razón y cuya meta es esa, acompañar, sentirse, al final es sentirse aceptado, ¿eh? Al final, si nos vamos a por qué todo esto, es para sentirse menos raro, para saber que las cosas que escribo aquí en casa en una libreta y que creo que solo yo voy a entender cuando las estoy haciendo, descubro que luego hay mucha más gente, que somos mucho más parecidos y que nos pasan cosas muy similares a todos y eso es algo muy bonito. Y es que es eso. Al final, cuando escuchamos tu música, nos sentimos identificados con unas canciones o con otras, unos momentos u otros,
pero siempre estás presente ahí y eso es lo bonito. La gira arranca el próximo 15 de enero en el Inverfest, en el Within Center. Cuando te ves tocando en el Within Center y piensas en el Diego de hace 20 años, cuando tenía sus inicios, ¿qué te viene a la cabeza? Me viene a la cabeza que no se parece en mucho a lo que imaginé en realidad. Mis artistas favoritos no tocaban en sitios así. Mis artistas favoritos tocaban en teatros y yo siempre me proyecté ahí. Es un regalo, es un regalo. Y cuando es un regalo y no es un sueño y no es lo que ambicionas, es más bonito, porque es algo que aprecian mucho más, que no esperabas que te pasara a ti ni que fueras tú el protagonista de eso. Siento responsabilidad, por otro lado. Hay que hacerlo guay, hay que prepararlo muy bien, como estamos haciendo, y la gente que pague su entrada y que vaya al Wizzing o a cualquier otro concierto de la gira, tiene que valerle la pena. Tiene que salir diciendo, me mereció la pena no solo la entrada que pagué, sino el tiempo que dediqué, que para mí es más importante, con las 10.000 cosas que hay que hacer al día y tantas actividades, tantos conciertos, teatro, cine, etcétera, etcétera. Sé lo que es elegir pasar un rato contigo. Lo valoro muchísimo, agradezco muchísimo eso. Además es que aquellos a los que nos gusta ir a conciertos y nos gusta apreciar la buena música como es la tuya, sabemos que al final los artistas pues sentís ese confort que el público os da. Pues Diego, Así te es. damos muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutos. Te deseamos muchísima suerte en la gira. Queremos que tengas muchísimo éxito, que tus canciones nos sigan llegando hasta el fondo y que podamos seguir disfrutándote durante muchísimos años. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, a vosotros y mucha suerte con vuestro canal, con vuestra manera de emitir y gracias por esta entrevista que de verdad me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias.